Hola, vamos a seguir explicando otro método de cálculo experimental de coeficiente de difusión. Este método se llama el método del disco poroso. El método del disco poroso se basa en el siguiente esquema que correspondería al dispositivo que podríamos utilizar, que sería un recipiente donde dividido por un disco formado por capilares. En este lado tendríamos la disolución de la sustancia que queremos medir su coeficiente de difusión y el disolvente también correspondiente, o sea, una disolución formada por las dos sustancias que nos interesa. A este lado solo tendríamos el disolvente. Esto de aquí tendría que estar muy bien agitado para que la concentración en todo momento fuese igual en todos sitios y sobre todo al principio del disco. Por otro lado, en este lado también, la concentración tiene que ser homogénea. A medida que vaya pasando la sustancia en soluto de aquí a aquí, pues esto se tiene que estar muy agitado para que la concentración sea la misma en todos lados. Y para que en un momento determinado nosotros, por ejemplo, con un espectrofotómetro vamos a poder medir la concentración del soluto o de la sustancia que está difundiendo aquí. Ahora hablaremos de eso. Bien, ¿por qué utilizamos un capilar? Usamos un disco formado por capilares para eliminar el problema de la convección. La difusión y la convección se suele dar juntas y realmente la que predomina en el transporte de materia es la convección. Por tanto, para evitar esa convección, pues este tubo está formado por capilares, todos estrechitos que van de un lado a otro, de tal manera que no puede haber movimiento de las moléculas para arriba o para abajo, ni en diagonal, ni nada. Siempre tiene que seguir el capilar. Y al ser tan estrecho, los capilares, pues claro, ya no puede haber movimientos convectivos. ¿Vale? Bien, así eliminados los elementos convectivos, pues bueno, tenemos este dispositivo al cabo de un rato que habrá pasado parte de la sustancia que se difunde habrá pasado por aquí y habrá llegado a este lado. Con lo cual ahora la concentración en este lado del depósito será C0 menos C, donde C es lo que ha pasado a este lado. Bien, aquí vemos algunos elementos más. Para el disco tiene un volumen V, tiene un espesor delta de X y el área del disco es la sección es A. ¿Cómo podemos trabajar con este dispositivo y obtener el coeficiente de difusión? Bueno, pues según la primera ley de Fick tenemos esta expresión. Recordemos que esto es el flujo de moléculas a través de una superficie que podría ser la sección de este disco. Y esto va a ser igual a menos el coeficiente de difusión que nos interesa. A sería el área del disco, de la sección, y esto sería el gradiente de concentración en cada uno de los puntos del disco. Si tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta lo siguiente, que sería las siguientes aproximaciones, considerar que la derivada de la concentración con respecto a la posición dentro del disco es igual a incremento de C partido por incremento de X. Esto lo que hace es suponer que llega un momento que el estado es estacionario y que el gradiente de concentraciones, o sea, cómo varía la concentración dentro del disco es una línea, o sea, va bajando la concentración poco a poco formando de una manera lineal, Además, incremento C sería la concentración, claro, porque si de una manera lineal aquí podemos considerar que es constante en un instante determinado. Incremento de C sería, perdón, en este lado de aquí, porque es a un tiempo determinado, sería la concentración de este lado menos la concentración del otro lado, que es esto aquí. Y beta sería un parámetro que depende del disco y que inicialmente es el espesor al cuadrado. Pero después, ahora la verdad, cuando se hace un calibrado, se determina el valor de beta y ahí vienen a parar otros elementos característicos de ese disco. Si aplicamos todo esto e integramos adecuadamente, que no vamos a hacer, obtenemos esta expresión que la podemos también transformar en esta expresión, simplemente jugando con los logaritmos. Me pegas el paso al otro lado y entonces diferencia de logaritmos, cociente. Entonces tenemos esta expresión de aquí, donde D es el coeficiente de difusión, beta ya lo sabemos, el tiempo, y esta expresión es de nuevo la ecuación de una recta, que estamos acostumbrados en esta asignatura a ver siempre ecuaciones de una recta. Pues bueno, esto es la ecuación de una recta donde ahora la I va a ser esto de aquí
y la X es el tiempo, ya que el coeficiente de difusión beta el 2 son constantes de nuestro sistema. Esto no va a cambiar durante el experimento. Entonces la idea es la siguiente, la idea es simplemente a diferentes tiempos determinar cuál es la concentración en este punto de aquí. La concentración inicial la sabemos porque hemos preparado nosotros la disolución. ¿Cómo podemos determinar la concentración en cada instante? Pues ya lo hemos dicho antes. Si nuestra sustancia, por ejemplo, este sería un método, nuestra sustancia es una sustancia que absorbe en el visible, entonces podríamos tener aquí un espectrofotómetro para medir la absorbancia, pasaría un rayo de luz por aquí y aquí estaría el detector, determinaríamos la absorbancia a cada tiempo y por la habilidad en Verbier podríamos conocer las concentraciones. Esto sería un ejemplo, simplemente, pero se podrían utilizar otros métodos. Total, que nosotros experimentalmente podemos conocer cuál es la concentración de esto a diferentes instantes. Sabiendo la concentración de esto a diferentes tiempos, podríamos calcular esto, que hemos dicho que era la y de nuestra recta, y el tiempo, y representar esto de aquí frente al tiempo de nuestros datos experimentales. Si lo hacemos, estos serían, por ejemplo, nuestros datos experimentales que forman una recta, y a continuación lo que haríamos sería hacer una regresión lineal. Bien, en este caso hay que darse cuenta que no hay ordenada en el origen. Esta es una recta, simplemente es la y, la pendiente por x, pero no hay ordenada en el origen. Entonces, cuando hacemos la regresión lineal, por ejemplo con Excel, pues hay que indicar que no queremos que tenga regresión, o sea, que no tenga ordenada, que la ordenada de origen sea 0. Por tanto, a lo mejor el resultado, si hacemos el ajuste, hagámoslo, nos dará esta recta y nos dará aquí una ecuación, si lo pedimos al Excel o al cálculo correspondiente, que me dirá igual a 3x, ya no aparece a más nada, simplemente habrá la pendiente nomás. Pues bueno, esa pendiente, por ejemplo, en este caso he dicho que era un 3, pues sería igual a 2 de beta, con lo cual podríamos despejar el valor de b. Claro, hay que conocer beta. Beta hemos dicho que era una constante del aparato. Entonces, si no lo da, normal, pues la ponemos y podemos determinar b. Pero lo normal siempre es calibrar el aparato. ¿Y cómo se calibra? Pues primero ponemos aquí, hacemos el experimento con una sustancia que conocemos su coeficiente de difusión, se hace todo el cálculo de la pendiente, como sabemos el coeficiente de difusión, despejamos beta. Ya sabemos beta, que es una característica de nuestro aparato. Por tanto, a continuación volvemos a hacer el experimento con una sustancia que desconocemos su valor de coeficiente de difusión, se hacen las gráficas, se hace el ajuste, se obtiene la pendiente y como ya sabemos beta, la pendiente será igual a 2 de beta, podremos despejar el coeficiente de difusión. Y con esto damos por acabado esta